Bueno, vamos a hablar de las características del vanguardismo peruano. Habíamos dicho pues que la vanguardia, según Contexto Universal, había aparecido en la época entre guerras mundiales, ¿no es cierto? Y a partir de estas guerras mundiales, no solamente se había originado este pensamiento de la deshumanización del hombre y de su reconstitución, sino también se habían creado discos de vanguardia. En el Perú va a surgir con el gobierno de Leguía, ¿no es cierto? Hay una crisis de la oligarquía, hay la aparición de nuevos partidos políticos como el APRA y el socialismo de Mariátegui. Aparece, por ejemplo, la revista Mauta, que engloba las dos vertientes de este vanguardismo peruano, el vanguardismo nativista y el vanguardismo cosmopolita, y hablamos de un conjunto de escritores en general que se van a influenciar de estos nuevos sismos de vanguardia, pero con un aderezo local o nativista, ¿no? La reivindicación del indio y la resistencia andina, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles serían las características propiamente de este vanguardismo? Primero van a asimilar los sismos de vanguardia como el surrealismo y el futurismo. Por ejemplo, el surrealismo es una escuela que aparece en Francia. Su protagonista o el líder de este partido surrealista va a ser André Breton, ¿no es cierto? Que además no solamente es una corriente literaria, sino también es una corriente pictórica, ¿ya? Donde vamos a tener pues a dos peruanos que van a integrar el surrealismo de manera internacional, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Y el futurismo, ¿no es cierto?, que es una corriente literaria, ¿no es cierto?, influenciada por el italiano Andrea Marinetti, ¿correcto? Donde se lograba pues la aparición de los automóviles, de los aviones, ¿no? Entonces, esas dos vinculaciones o esos dos sismos de vanguardia van a ser asimilados por este vanguardismo peruano. Ahora también es importante recordarles que Jorge Luis Borges, por ejemplo, también va a ser uno de los iniciadores o de los creadores de un mismo de vanguardia, pero desde América Latina, que es el ultraísmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vicente Huidobro, el poeta chileno, va a crear también un mismo de vanguardia que parte de América Latina, que se llama el creacionismo. Y hay otros sismos de vanguardia que lógicamente lo que hacen es manifestar este rompimiento con las manifestaciones tradicionales de la literatura, ¿correcto? Ahora, van a experimentar e innovan una nueva forma. Claro, esa nueva forma tiene que ver mucho con, de alguna manera, su vinculación con la resistencia andina y también su vinculación con estos nuevos sismos de vanguardia que se van a instaurar, pero también con la reivindicación del indio. Eso también es importante. Ahora, van a emplear los caligramas, ¿correcto?, el versolibrismo y las metáforas complejas. ¿Cómo los caligramas? Van a haber poemas que tienen la forma del tema que está tocando el poema, ¿no? Por ejemplo, uno de los poetas que utilizan los caligramas es Carlos Oquendo de Amate en el Perú. Por ejemplo, el versolibrismo utilizado por Javier Abril, las metáforas complejas vistas en el poemario o en esta prosa poética denominada La Casa de Cartón de Martín Adán, ¿no es cierto? También, por ejemplo, encontramos que esos van a experimentar con una nueva forma de hacer poesía, no la forma tradicional que es métrica, rima y ritmo, ¿no?, sino hay un rompimiento con esa tradición, ¿no? Por ejemplo, hay un verso de Martín Adán que dice: el sol muere arrojándose al mar, ¿no es cierto? Claro que es una metáfora poderosa, pero uno se pregunta, ¿y cómo se entiende esta metáfora, no? Y es lo mismo que uno, digamos, entiende cuando ve el atardecer. El sol se suicida arrojándose al mar, porque es lógico que con el atardecer y en el ocaso, la imagen del sol se proyecta en las aguas del mar, ¿no es cierto? Entonces hay una metáfora bastante poderosa ahí. Ahora, también hacen alusión a motivos o elementos andinos. Hay una vanguardia nativista, por ejemplo, con el grupo Orcopata, con César Vallejo, de quien vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Porque claro, la máxima expresión del vanguardismo peruano y lo que destaca el vanguardismo peruano es la resistencia andina y los tópicos o las temáticas localistas, ¿no? Entonces hablamos de una crisis política, ¿no es cierto?, a través del gobierno de Augusto B. Leguía. Hablamos de una crisis de la oligarquía, hablamos de la resistencia andina, hablamos de Lima como un nuevo escenario o como un nuevo espacio para la migración del campo a la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto?
Entonces es lógico que muchos patrones pierdan a sus peones, ¿no? A sus empleados. Ahora, es un vanguardismo de compromiso político, ya sabemos. Resistencia, ¿no? La resistencia socialista, la resistencia comunista, ¿no? En contra del capitalismo, ¿no? Que utiliza pues a nuestros hermanos como solamente mano de obra, como simples peones. Deja de ser un peón en el campo, pero te vas a volver un peón de ciudad, ¿no es cierto? Y hay una crítica social, ¿correcto? Ahora también van a cultivar una poesía pura y de tendencia realista. Pura en el sentido de que de alguna manera van a estar muy afianzados a ciertos sismos de vanguardia. Pura porque no tiene esta poesía una crítica social. Pura porque hay una reflexión inmediata solamente para con el hombre, es una reflexión individual, no es una reflexión colectiva, ¿correcto? Y por eso es que podemos destacar a los siguientes representantes de esta vanguardia peruana, ¿no? Podemos hablar de Alberto Hidalgo, ¿no es cierto?, que fue, de alguna manera, fue el primer peruano propuesto para ganar el Premio Nobel de Literatura. Nunca lo ganó, pero bueno, fue el primer, digamos, el primer poeta además propuesto para ganar este máximo galardón, ¿no? Con Panoplia Lírica en 1917. Tenemos a Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas. En realidad su poemario es un poemario acordeón, tiene 5 metros, ¿no? Y entre el poemario hay una especie de versos que juegan con el contexto, pero también utiliza mucho los caligramas, ¿no es cierto? Hay que recordar que Carlos Oquendo de Amat, ¿no es cierto?, poeta puneño, ¿no? Murió en Panamá, ¿no?, en una embarcación de tuberculosis, yéndose a, según su idea, ¿no es cierto?, o según la consecuencia de sus actos, murió en Panamá porque había embarcado, ¿no es cierto?, o se había enrumbado hacia España para pelear en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero ahí muere, ¿no es cierto? Uno de los poemas, por ejemplo, más conocidos de Carlos Oquendo de Amat es precisamente el poema denominado Poema, ¿no?, donde habla de la mujer, ¿no es cierto?, donde dice mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta, ¿no?, donde compara a la música con la naturaleza, o tiene elementos nativistas, ¿no?, elementos localistas. Luego tenemos al maestro Martín Adán, ¿no es cierto?, con La casa de cartón. Uno cuando lee La casa de cartón, uno no entiende nada. Claro, uno no entiende nada y uno dice, pero por eso es revolucionario, por eso es vanguardista. No, porque hay imágenes bastante poderosas, como ya te he explicado al inicio, ¿no? Por ejemplo, el sol se suicida arrojándose al mar, ¿no es cierto? O por ejemplo, digamos, tuve un juego con la locura, ¿no es cierto?, o una cosa así, que tiene un poema más o menos que hace referencia a esto. Pero Martín Adán, que su verdadero nombre fue Rafael de la Fuente Benavides, fue uno de los instauradores o uno de los precursores del vanguardismo en el Perú. Al igual, por ejemplo, que ya habíamos tocado en clases anteriores a José María Eguren también, ¿no es cierto? También. Luego tenemos a Javier Abril con Difícil Trabajo, ¿no es cierto? También, ¿no? Y luego, ¿por qué he puesto a estos dos en rojito? ¿No? Ustedes entenderán que Emilio Adolfo Westphalen y César Moro, ¿no es cierto?, poetas peruanos que van a integrar el istmo de vanguardia internacional denominado el surrealismo, que tenía pues como, de alguna manera, ¿no es cierto?, uno de los líderes de este surrealismo va a ser André Breton, ¿no es cierto? Ahora, lo curioso es que estos dos poetas peruanos fueron los primeros poetas bilingües, o sea, escribían en español y también escribían en francés, o sea, sabían los dos idiomas, los manejaban de una manera muy fluida. Pero pasa algo muy curioso con César Moro. César Moro, bueno, digamos, no es su verdadero nombre, ¿no? Él tiene otro nombre, César Moro, ¿no es cierto? Su verdadero nombre fue José María Espelucín, pero César Moro, ¿no es cierto?, fue expulsado del Partido Surrealista. Y ahora ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Porque a pesar de que el Partido Surrealista era un ismo o era un partido básicamente muy estrambótico, donde se permitía todo, no se permitían a los homosexuales. Y César Moro por eso fue expulsado de ese partido. No por su condición de poeta, porque él es un poeta, digamos,
Si ustedes ven, por ejemplo, el poemario de la Tortuga Ecuestre, van a encontrar versos inigualables, ¿no es cierto? No era por su condición literaria, sino más bien por su condición, digamos, o por su opción sexual, ¿no? Algo que de alguna manera deja mucho que desear dentro de él, ¿no? Ahora, Emilio Lugo Westphalen también, ¿no? Con las censuras extrañas, Abolición de la Muerte. Por ejemplo, el Ramón tiene un poemario que se llama El Castillo de Grisú también, ¿no? Y luego, pues tenemos al máximo exponente, o bueno, no creo que sea el máximo exponente, chicos, pero yo creo que es el que, por el que más preguntan en el examen de admisión, ¿no? Y además porque de alguna manera Vallejo, ¿no es cierto?, forma o marca un hito de lo que sería la poesía peruana hacia adelante, ¿no? O sea, no hay mejores poetas a nivel de Latinoamérica que no sean los peruanos. Y César Vallejo, ¿no es cierto?, destaca ello, porque Vallejo va a influenciar a los poetas españoles, así como Rubén Darío va a influenciar a los poetas, por ejemplo, de alguna manera de la generación del 98, César Vallejo va a influenciar mucho a los poetas de la generación del 27. Entonces, claro, el poemario Tríese es el poemario vanguardista de Vallejo. Y ahora vamos a hablar de César Abraham Vallejo Mendoza.